De parte de Fundación Libertad y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del estudio titulado Propuesta para mejorar el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Pueden descargar el estudio completo en sus dispositivos, escaneando el código QR que tiene cada uno en sus lugares. También el estudio se encuentra disponible para descarga en nuestra página web fundacionlibertad.com. Esta actividad consta de un panel de discusión en donde contaremos primero con un breve análisis de la autora del documento, la licenciada Irene Flores, seguido por las intervenciones de los especialistas invitados por Fundación Libertad y Desarrollo para comentar el estudio. Es parte de la misión de Fundación Libertad y Desarrollo abrir estos espacios de análisis y debate para generar ideas, promover diálogo, proponer soluciones y diseminar conocimiento para Guatemala y la región centroamericana, basados en los valores de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. De antemano agradecemos la presencia de todos el día de hoy, así como sus aportes a la discusión en calidad de periodistas, comunicadores, investigadores, generadores de opinión y representantes de la sociedad civil. A continuación, unas palabras de nuestro director ejecutivo, Paul Boteo. Buenos días a todos. Queremos agradecerles por el tiempo que nos han dedicado esta mañana. Creo que todos aquí compartimos la preocupación por el tema que vamos a discutir y son personas que saben del tema, siguen la coyuntura del país y sin duda alguna pues van a contribuir muchísimo a este espacio de discusión. Contarles que este estudio lo iniciamos más o menos hace 9 meses, en enero. No es un estudio que sea coyuntural, ¿verdad? Porque obviamente ahorita hay un tema en el Congreso de la República y afortunada o desafortunadamente, como se quiera ver, pues coincide el lanzamiento, digamos, de este estudio con este momento. Cuando lo iniciamos, claramente no veíamos ningún espacio en el cual se pudiese discutir este estudio a nivel de político, digamos, a nivel del Congreso de la República, y sin embargo, pues hoy vemos que se está abriendo ese espacio, lamentablemente no con el concurso de la sociedad civil y de los tanques de pensamiento, sino lamentablemente a espaldas de los tanques de pensamiento y de la sociedad civil. Entonces, con este estudio realmente esperamos poder contribuir. Sabemos que cada uno de los tanques de pensamiento, muchos de los que están representados acá, han trabajado en este tema. Nosotros lo que queremos hacer es contribuir, poner nuestro granito de arena en una discusión que es tan compleja, porque sin duda alguna el esquema de contrataciones en el Estado es complejo. De hecho, a nivel privado es complejo también y se tienen que seguir ciertas normas. Así que nosotros esperamos poder contribuir a esa discusión. Le pedimos a Irene Flores, una que todos conocemos acá, una de las personas que más conoce, creo yo, del tema en Guatemala sobre el sistema de contrataciones, que nos pudiese ayudar con este estudio. Y como ustedes verán, parte del estudio es no solamente hacer un diagnóstico, sino compararnos con las mejores prácticas que pudimos haber encontrado. Vamos a ver que hay una comparación con Chile, Uruguay, que son los países que mejor institucionalidad tienen, pero también se hicieron ciertas comparaciones con México, Perú, Colombia, que si bien tienen sus falencias, pues nos llevan algunos años en cuanto al esquema de contrataciones. Y luego, como verán, pues se hizo una comparación con Noruega, que se puede ver muy distante, ¿no?, por las diferencias culturales, pero de todas formas consideramos que era importante poder acercarnos a uno de los modelos de uno de los países mejor gobernados del mundo. Así que eso es lo que tenemos para hoy en la mañana. Como ya nos decía Alejandra, pues básicamente primero vamos a escuchar la presentación de Irene, luego tendremos un debate, digamos, o una discusión con Pablo, a quien agradecemos muchísimo por habernos acompañado, y a César también por sumarse a esta discusión, y luego vamos a abrir la mesa para que podamos todos aportar. Así que de verdad muchísimas gracias por el tiempo que nos dedican y esperamos que pueda ser una jornada fructífera. Muchas gracias. A continuación, abrimos la jornada convocando a la licenciada Irene Flores, autora del estudio. Irene Flores es consultora, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín, Executive Certificate in Management and Leadership,
máster en Gobierno y Gestión y Cultura de las Organizaciones, máster en Ciencias para la Familia y máster en Business Administration. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias por haber acompañado el día de hoy la presentación de este estudio. Buenos días a todos, caras conocidas y amigos. Así que también gracias a la Fundación por el espacio. Estoy un poco aquí palideando con el micrófono. Entonces, para un poco contextualizar, ¿verdad?, qué es lo que les voy a contar hoy. Este es un diagnóstico que se hizo sobre el sistema de compras públicas. Como bien mencionaba Paul, se hizo hace un poco más de 10 meses, por lo tanto van a ver algunos datos del año 2020 que pues ustedes dirán, bueno, se pueden actualizar y se puede conseguir información más de este año o era producto de los efectos yo qué sé, de las intervenciones de la pandemia, etcétera, pero decidí enfocar la presentación en problemas estructurales. Entonces, podrán cambiar algunos datos y algunos números, pero los problemas estructurales siguen siendo los mismos. Y para poderles contar hoy un poco el diagnóstico, lo que yo hice y lo que está plasmado en el estudio es aplicar la visión de los estándares internacionales en materia de compras públicas. Hay estándares internacionales, hay específicamente el denominado MAPS, es una metodología que ha diseñado la OSD, donde ha recogido las mejores prácticas de todos los países y ha establecido estándares en materia de compras de gobierno. Y esa metodología es una herramienta, la verdad es que muy poderosa para hacer análisis de sistemas de contratación, y el enfoque es ese precisamente, de un sistema. ¿Por qué un sistema? Pues porque hay muchos elementos que entran en juego cuando uno habla de las compras públicas, ¿verdad? No es solo la adjudicación, no es solo el proveedor, no es solo el mercado. Hay muchísimos elementos que cuando en las organizaciones se ponen en práctica los procesos, entran en juego y se empiezan a integrar y no sabemos si de manera articulada o no. Entonces, por eso esta herramienta es muy poderosa para hacer esa evaluación, y eso es un poco lo que voy a concentrar la primera fase de la presentación. Entonces, en términos muy simples, la metodología MAPS considera 4 grandes componentes que debe existir en todo sistema de compras públicas. Uno es el marco legal y regulatorio, ¿verdad? Las leyes, no solo la ley de contrataciones del Estado, sino todo el marco legal que se pone en marcha, que se implementa cuando se hace operativo un proceso de compras. Luego, además del marco legal, se necesitan capacidades institucionales. Las entidades públicas tienen que tener las capacidades adecuadas para implementar ese marco legal e implementarlo bien y con criterios adecuados. Otro gran elemento del sistema de las compras públicas son las prácticas. O sea, una vez tenemos el marco legal y las capacidades, bueno, ¿cómo eso se traduce en lo que hace la entidad? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? ¿Qué usos y costumbres tiene para hacer sus procesos de compras? Y yo diría que uno de los elementos más importantes sin el cual un buen proceso de compras públicas no se da es ese mecanismo de retroalimentación de las compras que tiene que existir como mecanismo de feedback para mejorar el proceso, y es evaluación, rendición de cuentas, transparencias, auditorías especializadas. Sin esos componentes, siempre estaríamos viendo de manera parcial las compras públicas. En función a esa metodología y en función a estos estándares que se establecen, lo que les voy a contar ahora son cuáles son los principales hallazgos. Y digo principales porque hay muchos, podríamos pasar discutiendo todo el día en materia de compras públicas. Es un tema bastante técnico y entonces uno puede irse con los números por muchos lados, pero lo que yo hice es tratar de decirles estructuralmente en dónde, cómo está nuestro sistema en función a esos estándares, y que se pueda de alguna manera tener una comprensión de manera rápida, ¿verdad?, en lo que me queda de los 20 minutos que tengo para hablar, de dónde se debe poner los ojos, ¿verdad?, y dónde se debe focalizar de los problemas que tenemos que resolver. Entonces, para empezar, ¿cuál es la dinámica que se ve, ¿verdad?, en la práctica de nuestras compras públicas? Antes de empezar a hablar de los problemas, ¿cómo es, ¿verdad?, cómo son nuestras compras?
el estado actual de ese sistema. Esto no los quiero marear, ¿verdad? Estas son las modalidades o los regímenes, ¿verdad? O los métodos de contratación. Aquí lo que vemos, esto es lo que dice la ley, ¿verdad? Lo que está en el papel. Me interesaría señalar los de arriba: cotización, licitación, contrato abierto, subasta electrónica inversa, son los únicos que la ley establece claramente como métodos competitivos que promueven la participación de empresas. En todos los demás no está claro si son competitivos o no, y en unos está clarísimo que son directos, ¿verdad? Ahí los tienen abajo: la compra de baja cuantía, la compra directa, arrendamientos. Hay muchos, ¿sí?, que la ley no es clara para identificar si son o no son competitivos y promueven esa participación. En total, entre modalidades y regímenes y excepciones, la ley actual tiene más o menos 16 formas distintas de comprar, y de esas formas de comprar, eso, ¿no?, 4 son claramente competitivas. ¿Cómo se produce, verdad? En términos de números, lo que dije hace un rato, ¿cómo compra? En términos de procesos, el 80-20 si quieren, ¿verdad? De dónde, qué es lo que más hacen las entidades públicas. 74% de todos los procesos que se adjudican, una gran mayoría, es compra directa, 11% es casos de excepción. Esto es para un año en concreto, pero la dinámica es para enseñarles esa dinámica, ¿no? En términos de cuántos procesos se hacen. ¿Y por qué es importante hablar de procesos? Porque es el trabajo que se organiza dentro de las entidades. Las entidades se organizan ¿para qué? Para implementar procesos de compra directa y excepciones. Cantidad de procesos. Si queremos ver montos adjudicados, dónde se juega el dinero, ¿verdad?, de las compras públicas, ahí cambia un poco más la cosa. Los grandes métodos donde se juega la mayor cantidad de presupuestos, si lo quieren ver así, aunque eso no es totalmente exacto, pero bueno, no me voy a meter ahí: licitación, cotización, subasta electrónica inversa y contrato abierto. Esos 4 suman el 65% del monto adjudicado de todo el sector público. Entonces, cuando el sector público se organiza para trabajar, ¿verdad?, eso implica personas que contrata, organizaciones, departamentos, procesos, reglamentos. Lo que hace es mucho compra directa, pero cuando vemos dónde se juega el dinero, el presupuesto, es mecanismos competitivos, como los que ya mencioné, especialmente yo resaltaría la licitación, ¿verdad? ¿Eso por qué? Pues porque nuestra ley establece estas modalidades en función a montos. Entonces, si una entidad quiere gastar un importe importante de su presupuesto, va a tener que utilizar esas modalidades competitivas. No se va a poder ir por las directas. ¿Quiénes son los que compran? Bueno, nuevamente, ¿verdad? Es tratando de hacer esa ubicación del 80-20. Las entidades que más procesos adjudican, entidades descentralizadas, autónomas y de seguridad social. Ahí la que lleva la delantera es el ICS, ¿verdad? Administración central, y muy por detrás, gobiernos locales, ¿verdad? En términos de la cantidad de procesos, ¿verdad? Recuérdense que esto es, y estoy hablando de procesos porque es trabajo, ¿verdad? Es importante entender que también las entidades públicas hacen trabajo para poder comprar, y trabajo tedioso, porque este es un tema súper regulado en todas partes. Entonces, el trabajo es importante analizarlo. Ahora, en términos de los importes, ¿quiénes son las entidades que más importe gastan, ¿verdad? En términos de compra, ahí lleva la delantera la administración central. Recuérdense que hablamos que la modalidad en la que se gasta más es la licitación, y es la administración central la que más gasta. Entonces, estamos ya hablando, podemos empezar a ubicarnos, ¿no?, de quiénes son esas entidades que más gastan, aunque va a salir dentro de un rato. Ahí los gobiernos locales sí tienen una participación importante, 23% del monto total adjudicado se lo llevan los gobiernos locales, y 19% las entidades descentralizadas y autónomas, ¿sí? Ahí va nuevamente liderando en esta categoría el ICS. ¿En qué se gasta?
aquí tienen las principales categorías de gasto de todo el sector público. Actualmente se gasta construcción y materiales afines, que ahí entra todo el tema de infraestructura, ¿verdad? Todo tipo de infraestructura. El segundo 21% de todo el importe adjudicado es salud e insumos médico-quirúrgicos y hospitalarios. El tercero, ese llama la atención, se llama otro tipo de bienes y servicios, ¿verdad? Y lo dejé así porque es prácticamente imposible sistematizar eso. O sea, ¿qué va ahí? Hay demasiado que va, ¿verdad? Todo lo que no va en lo demás. ¿Hay algún lugar donde uno pueda ver por categoría qué es eso, todo lo demás que no está ahí? No, no hay. Entonces, sistematizar qué está ahí adentro, de verdad, yo creo que es casi imposible. ¿Qué he visto que va ahí, ¿verdad? En ese rubro de otro tipo de bienes y servicios? Obviamente, servicios técnicos y profesionales es un componente importante, pero hay muchas otras cosas. Entonces, en eso gasta el Estado. Procesos, compra directa, principalmente procesos simples, procesos fáciles. Cuando se trata de montos, la licitación, la cotización, la subasta inversa y contrato abierto son donde más se adjudica. Entidades que más gastan en materia de procesos, descentralizadas, autónomas y la administración central. Y en materia de montos, la administración central. Y luego, ¿en qué se gasta? Pues aquí está, ¿verdad? El Estado gasta principalmente en eso. Entonces, esa es la dinámica de nuestro sistema, ¿sí? Y entonces dije, bueno, a lo mejor me van a decir, sí, pero a lo mejor esto es del año concreto en que se hizo la evaluación, de los números específicos de ese año. Y resulta que no, lo que les dije al inicio, este es un tema estructural. Y aquí hice una comparación de cómo era la dinámica del sistema con las principales variables, que es cantidad de procesos y montos adjudicados en el año 2014, por elegir un año, ¿no? O sea, no pensé en nada en concreto de eso, pero es casi hace 10 años, podemos decir, y el comportamiento era el mismo, principalmente procesos de compra directa y las modalidades, obviamente, licitación, cotización y contrato abierto, aquellas donde se adjudican los importes más grandes. O sea, esto es un problema esto es una dinámica, perdón, que no es de ahorita, ¿verdad? No es del año en concreto de la medición, sino ya es subyacente, ¿no? Prevalece en el comportamiento de nuestras compras, y eso es en buena medida porque en nuestra ley las modalidades están desglosadas, están diseñadas en función a montos. ¿Qué pasó en medio de esos 2 años que elegí para medir? 3 reformas de ley, ¿verdad? O sea, las reformas a la ley de contrataciones, esto es prueba de que así como las hemos ido llevando, ¿verdad? De manera parcial, con la típica frase, ¿verdad? Los parches a la reforma, pues logran solucionar poco de esa estructura que subyace en la dinámica de las compras. En ese mismo periodo se presentaron 18 iniciativas de reforma. O sea, también es una de esas leyes que más llama la atención para modificarse y para estarse constantemente cambiando. Eso es, digamos, uno lo puede entender porque es justamente a través de esos procesos y de ese marco legal en el cual se está afectando directamente el diseño, esa arquitectura de las organizaciones, cómo trabajan las organizaciones para poder lograr lo que tengan que lograr, ¿sí? Entonces, por eso están constantemente y por otras razones, ¿verdad? Surgiendo iniciativas de reforma. Ok, en esa dinámica, ahora sí, ¿verdad? En función a los estándares, ¿cuáles son las principales debilidades con esa visión de sistema? Y voy a empezar por una que no tiene mucho que ver con la ley de contrataciones, pero es un gran problema que termina afectando las compras públicas, y es la ausencia de una planificación, no porque no exista la planificación, sino porque la planificación no se termina vinculando del todo en el presupuesto. Al final, la compra pública tiene que ver con gasto, ¿verdad? Y el gasto es el que está presupuestado.
Y lo que vemos en la planificación, nuestro Sistema Nacional de Planificación tiene muchos instrumentos que se han ido avanzando y se han ido mejorando, pero esos instrumentos y esa planificación al final no termina vinculándose en el presupuesto del año de una manera integral, adecuada y completa. Esta gráfica lo que les está mostrando es la vinculación del presupuesto, la evolución de esa vinculación plan-presupuesto. ¿En términos de qué? De los resultados estratégicos de desarrollo. ¿Qué son los resultados estratégicos de desarrollo? Son esas prioridades más relevantes del país, ¿verdad? Lo que es lo más importante resolver. Y vemos, ¿verdad?, cómo desde el año 2020, 2021, 2022, 2023, esos resultados estratégicos se vinculan en promedio con un 15% del presupuesto. Entonces la pregunta es, ¿y con el resto del presupuesto qué? Entonces me dirán algunos, bueno, pero hay resultados institucionales, ¿verdad?, que son prioridades que no son las estratégicas, pero son prioridades de cada entidad. Pero esas tampoco suman el 100% del presupuesto. Si mucho, llegamos a un 38% de vinculación de plan con el presupuesto. Entonces, hay una gran proporción del presupuesto nacional que no sabemos, que no se sabe para qué se gasta. Entonces, si no se sabe para qué se gasta, imagínense, ya ahí empezamos con los problemas de cómo diseñamos las compras y cómo compramos y para qué compramos y de qué forma se compra. Se compra de manera reactiva, se compra de manera anticipada, se compra para resolver un problema concreto o no. Bajemos un poco más de nivel, ¿verdad? Ahorita les enseñé planificación estratégica, una visión general del presupuesto. Ahora metámonos a la planificación institucional y ahí encontramos más problemas, ¿verdad? No solo no se articula a nivel general, ¿verdad?, a nivel estratégico, sino en la planificación operativa tampoco, ¿verdad? Los hallazgos en materia de planificación operativa son, en los procesos de compra no se identifica, no se conoce qué problema en concreto quiere resolver esa institución con la compra que está haciendo. Entonces, eso es ya vinculación de planificación operativa anual, el famoso POA, con los procesos de compras. La ley requiere que estén vinculados, ¿verdad?, que de la planificación operativa anual se desprenda los procesos de compras, la planificación de qué se va a comprar, cuándo se va a comprar, en qué momento. Lamentablemente, el 60% de las entidades compradoras desconocen esa vinculación, ¿verdad?, no saben qué están resolviendo con las compras que están realizando. Y si no se sabe qué resultado se quiere resolver, y aquí la metodología de planificación del Estado es gestión por resultados. Y en esencia, ¿qué es eso? Es que las entidades públicas deben identificar qué cambios en las condiciones de vida de la población quieren realizar, ¿sí? O sea, tiene que haber un problema en la condición de vida del ciudadano al que atienden y eso es lo que tienen que cambiar. Eso dice la ley, ¿verdad?, y la metodología de presupuesto. Y lo que vemos es que eso no se sabe. Si nos bajamos a la planificación operativa institucional, aunque se desarrolle dentro de la planificación operativa institucional una programación de gasto, lamentablemente ese gasto no responde a una planificación estratégica. Y segundo, las entidades o las unidades que compran, como ya dije, no saben cómo lo que están comprando responde a esa resolución de problemas. Entonces, obviamente, cuando diseñan el proceso de compra, pues imagínense, ¿verdad? Cuando se diseñan las bases de contratación, los términos de referencia, lo que se llaman documentos de contratación, pues el diseño de eso, ahí donde se tiene que plasmar qué tiene que comprar, en qué momento, con qué criterios de calidad, ¿verdad?, todas las condiciones de entrega de ese insumo, de ese bien o servicio, no están. No hay calidad en el diseño de esa planificación. Además, a lo más operativo, sin querer marearlos, cuando uno se pone a evaluar los planes de adquisición, los famosos PAC que requiere la ley, que ustedes, veo algunos que sé que son usuarios del sistema Guatecompras y ven los PAC, los famosos PAC, planes anuales de compras, esos se modifican pero a diestra y siniestra. O sea, esa es
realidad de un plan anual de compras, es que se modifica y se modifica todo el año y constantemente. Entonces no hay una vinculación de la compra con un objetivo institucional y tampoco hay un objetivo institucional con un resultado estratégico de desarrollo. ¿Y qué tenemos entonces en los documentos de contratación? Esta es una referencia de uno de los informes que se consultaron para hacer este estudio, específicamente como ejemplo, en tema de infraestructura. Lo que vemos en los documentos de contratación es lo que está reseñando la iniciativa COST. Serias deficiencias técnicas y financieras en la preparación de los documentos. O sea, no hay cuantificación de necesidades, análisis de necesidades, criterios de calidad, condiciones de entrega, todo eso que debe ir pensado, ¿no? que es lo que se necesita para comprar, no está. Y pues aquí ya estoy hablando de un tema que en materia de estándares se llama valor por dinero. El principio de valor por dinero en las compras públicas es comprar, asegurar los insumos, asegurarse los bienes y servicios que sirven de insumo para prestar los servicios a la población al menor costo posible, pero que al mismo tiempo logren el resultado deseado. Y si no hay planificación y no hay una comprensión de lo que se está haciendo, entonces ahí está seriamente cuestionado ese principio de valor por dinero. Y el principio de valor por dinero hay que detallarlo, hay que desglosarlo, ¿verdad? Hay que explicar en cada categoría de bienes que compra el Estado qué es valor por dinero. Por ejemplo, ¿verdad? La Dirección Departamental de Petén de Salud, ¿verdad? No solamente se trata de mantener abierto el hospital, los centros de salud, los centros de atención médica, sino se trata de qué problema tiene que resolver como problema prioritario de salud en esa región. Eso es lo que estoy tratando de reseñar. Eso se desconoce porque no hay planificación. Esa planificación no está vinculada a ese nivel. Entonces, ¿qué hace la entidad? La entidad es reactiva, la entidad compra conforme vas teniendo necesidades. Eso me lo estoy inventando, o sea, estoy pensando en esa unidad ejecutora, pero eso aplica para casi cualquier unidad ejecutora del Estado. Carreteras, servicios de salud, servicios de educación, etcétera. Ok, otro tema importante en materia de estándares es que el sistema de compras, eso por sistema me refiero a marco normativo, instrumentos regulatorios para poder implementar el proceso de compras, y obviamente los sistemas de tecnología tienen que estar vinculados, muy importante, con otros sistemas de gestión. Importante, sistemas financieros, ¿verdad? O sea, tiene que haber una certeza en el desarrollo del proceso, sobre todo certeza de pago, para promover la competencia, ¿verdad? Nuevamente, la competencia no se promueve solo porque la ley dice, ¿verdad?, que la modalidad tiene que ser competitiva, sino tiene que haber condiciones para darle certeza al proceso y reducir esos riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando analizamos la vinculación de las compras con el sistema financiero? Primero, no hay una apropiación oportuna de los fondos para ejecutar procesos de compras. ¿Qué quiere decir eso? Las mejores prácticas internacionales requieren que cuando una entidad pública va a lanzar un concurso tenga ya asegurado los fondos, ¿verdad?, y que tiene esa disponibilidad para pagar. Eso no sucede en nuestro país. En nuestro país se puede publicar y avanzar todo el proceso de compra hasta llegar al momento de la adjudicación. Ahí es donde se consigue esa apropiación de recursos. Digamos, está bien, existe, ¿verdad?, el momento de apropiarse de recursos, pero es un poco tarde en el proceso de desarrollo de la compra. Y entonces terminan sucediendo problemas con la administración del sistema de cuotas, que no me voy a meter ahí, pero es muy tarde para que una entidad pública pueda programarse y empezar a ejecutar con la certeza de que tiene los recursos para pagar en el momento en el que los va a necesitar. Entonces, eso es presupuesto. Y luego, ya en la ejecución de los contratos, tiene que haber nuevamente una integración adecuada. Y lo que vemos es que en materia de pago,
la ley regula el pago oportuno como una cuestión que debe darse, pone límite de hecho de 30 días, una vez recibido los documentos para pago. O sea, se regula en función a recibir expedientes. No hay un estándar de lo que debe ser los momentos de recepción de conformidad de ese bien o servicio, o sea, cuando la entidad recibe el bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese momento? Si lo acepta, si no lo acepta, cómo lo acepta, bajo qué condiciones. Recuérdense que las bases de la licitación, los términos de referencia no dicen nada de eso. Tienen serias deficiencias técnicas. Entonces, cuando reciben, lo que vemos en la práctica es que reciben lo que lleva el proveedor, en donde lo lleva, cuando lo quieren recibir, ¿verdad? Y ahí nos topamos con un montón de anécdotas de todo tipo de proveedores en todo tipo de segmentos de mercado, ¿verdad? En donde básicamente están llamando a todo el mundo para ver dónde entregan el elemento. No lo quiero en esta bodega, mándamelo a la otra bodega, no, aquí tampoco lo quiero. En fin, ¿verdad? Entonces es un soberano relajo, esa es la palabra, la entrega de bienes. Entonces, si eso no está estandarizado, si no hay procesos para hacer ese recepcionamiento de los bienes, imagínense la unidad ejecutora, porque aquí estamos hablando de unidades ejecutoras. En el momento en el que finalmente decide aceptar ese bien, puede haber transcurrido meses desde que el proveedor entregó su producto, ¿sí? Entonces, pago oportuno no hay. Si nos vamos a ver los números de pago oportuno, en los sistemas del Estado podemos medir en el momento en el que se recibe el expediente. Del momento en el que se recibe el expediente para pago, donde ya lleva la factura, la aprobación, la firma, el triplicado y todo lo que hay que presentar, y al fin lo consigue, ¿se cumple o no se cumple los 30 días de ley? En promedio, tampoco, no se cumple. Yo sé que los promedios esconden mucho, ¿verdad? Pero la evidencia lo que nos dice es en ninguna modalidad se cumple el pago oportuno. Ni en la compra directa, ni en la licitación, ¿verdad? En todas el promedio es bastante más alto de lo que requiere la ley. Y esto es nuevamente, ¿verdad? Una cosa es lo que dice la ley de contrataciones y otra cosa es lo que sucede en la práctica, porque los procesos cuando se implementan se integran con, como ya decía, capacidades institucionales, con otras normativas, con otros sistemas, y lo que termina pasando es esto, ¿verdad? O sea, no se cumple con la ley. Me voy a meter a hablar un poco de esto habría mucho que decir, capacidades institucionales. Yo me voy a referir a, tal vez en materia de estándares internacionales, donde Guatemala tiene las principales deficiencias, en mi opinión. No hay profesionales de las compras. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay entidades que realmente compran cuestiones complejas, ¿verdad? En donde sus compradores tienen que ser conocedores del mercado en donde salen a comprar. Tienen que entender cuántos proveedores hay, quiénes son los mejores, en función a qué criterios se establece quién es el mejor, pero además tienen que entender si hay algunos que están especializados, ¿verdad? ¿Qué tipo de activos especializados hay? ¿Qué barreras de entrada hay en ese mercado? Etcétera. Tienen que conocer el mercado en donde están comprando, y eso en la práctica es un profesional, ¿verdad? Esa es la palabra genérica, pero tiene que ser experto, eso es a lo que me refiero, tiene que ser especializado en la materia técnica y estratégica de la compra. Hay muchas entidades que requieren, que creo yo que fallan en el expertise de la gestión de inventarios y sistemas de reabastecimiento, por ejemplo. Y eso es gente especializada, ¿verdad? No es un administrativo con el perdón, mira, yo estudié administración, pero es un administrativo que le delegan la función de empezar a comprar, sino tiene que ser un experto. Segundo, no hay unidades especializadas de compras. En nuestra legislación hay unidades especializadas para administrar financieramente el presupuesto, ¿verdad? Las famosas UDAF, unidades de administración financiera. Hay unidades especializadas de planificación, las crea la ley del organismo ejecutivo. En materia de compras, no. Y se necesita, sí, se necesita, porque es una función muy especializada, es una función bastante técnica, no es legal, ¿verdad? Pero no es de conocimiento de la ley. Sí se requieren abogados para poderla aplicar, pero es conocimiento estratégico poder comprar, ¿verdad? Es parte del modelo productivo de esa institución, entonces se necesita esa expertise. Y finalmente, que no hay un sistema
de medición del desempeño del personal de compras públicas en función a los procesos que realizan, ¿verdad? Si no hay planificación, si no hay objetivos definidos para la compra, no hay expertise técnico en las personas, pues imagínense, ¿verdad? La evaluación del desempeño también está ausente, no solo en las compras públicas, sino, en mi opinión, en la gestión del servicio civil. Se habla mucho de Guatecompras y es un sistema que ha ido avanzando, sí, ha tenido avances importantes, pero en materia de estándares, ¿qué es lo que tiene que, lo que dicen las buenas prácticas? Sí, la tecnología tiene mucho que decir en un proceso de compras, o sea, sí a la tecnología, pero más allá que la transparencia, el rol principal de la tecnología es la eficiencia del proceso, que se pueda hacer todo de manera electrónica o lo más que se pueda. ¿Qué quiere decir eso? Transaccionalidad. Para eso es la relevancia de un sistema de compras, hacer la compra transaccional. Todo lo que se pueda estandarizar, se debería de estandarizar, meterlo en un sistema y que haya poco o menos espacios de intervención de un funcionario haciendo las cosas, que esté, para eso está la tecnología, ¿verdad? Para resolver esos problemas. En nuestro caso, Sistema Guatecompras, como dije, ha tenido avances, pero tiene algunos retos pendientes todavía, ¿verdad? Entonces, primero es la información que se sube, todavía es bastante parcial, ¿verdad? No se publica todo, a pesar de que la ley requiere que se publique todo. No, la evidencia, ya les voy a mostrar la gráfica, no se publica todo. Segundo, es de difícil acceso mucha de esa documentación porque son documentos PDF que hay que descargar y hay que ponerse a leer para entender de qué se trata la compra y no todo el mundo tiene el tiempo, eso tiene un costo. Y tercero, todavía es muy incipiente en su transaccionalidad, ¿verdad? Y como ejemplo, la evidencia lo que nos demostró fue que solamente 6% de los eventos publicados en ese año en Guatecompras se utilizó la oferta electrónica, ¿verdad? La oferta electrónica es que se parametriza, ¿verdad?, los criterios de los bienes y servicios que hay que comprar y los proveedores pueden ofertar ingresando sus datos de manera electrónica y finalmente el proceso de adjudicación es bastante más ágil, ¿no? Solamente 6% fue oferta electrónica. No digamos generar información inteligente de ese sistema, ¿sí? Estoy haciendo como un recuento de cómo es el proceso. Y ahorita lo que me estoy refiriendo es Guatecompras como ese tablero de mando, ¿no?, que nos tendría que dar esa información para poder tomar decisiones de mejora de los procesos de compra, decisiones estratégicas de mejora en los procesos de compra. Y aquí tienen la cantidad o el nivel de publicación que tiene Guatecompras en todo el ciclo de la contratación, ¿verdad? Entonces, en ninguna estamos bien, ¿verdad? En todas perdimos porque todas estamos abajo del 50%, pero hay fases del ciclo que están mucho más, tienen más acceso porque hay documentos que respaldan y que están subidos en Guatecompra. Por ejemplo, la fase de la adjudicación es donde más documentos hay publicados, en temas de planificación porque se suben los planes anuales de compra y vean la fase de contrato y la fase de implementación del proceso de compra. O sea, ahí es la gestión de la compra. Una vez ya se adjudicó, no sabemos casi nada de cómo se gestionan esos contratos, cómo se ejecutan esos contratos. La información que está es todavía bastante limitada. Lo que pudimos determinar en materia de gestión de contratos principalmente es, obviamente, ¿verdad?, no es de extrañar todos los problemas que vimos ya desde la planificación, las capacidades, el sistema, la información, que sucede en la ejecución de la compra, en la gestión del contrato. Lo que vemos es que la práctica que prevalece es modificaciones de contratos en aquellas modalidades que requieren contratos. Modificaciones contractuales en tiempo y en monto, voy a decir 100%, ¿verdad? Es evidente y es de esperar,
¿verdad? Si no está planificada, no está diseñada, pues lo que sucede en la ejecución se va arreglando en la medida en que se va avanzando. Poca presión competitiva. La evidencia también nos muestra que a pesar de que nuestra ley tiene diseñados procesos competitivos, la cantidad, digamos, el número de ofertas que se presentan en esos procesos competitivos es una en promedio. Entonces, competencia, promoción de la participación, con eso me refiero a competencia, promoción de la participación de empresas en los procesos no hay. Nuevamente, sé que los promedios se esconden mucho, pero por eso la columna a la par, ¿verdad? Modalidades, licitación y contratación, las más competitivas, o sea, las que por diseño en su articulación son las que se dicen competitivas. Promedio de ofertas recibidas, una. Procesos con una sola oferta, la gran mayoría. Lo que vemos es que realmente pues estas son adjudicaciones a dedo, ¿verdad? Porque aquí no hay promoción de la competencia. Bueno, esto lo voy a avanzar porque quiero llegar a las recomendaciones. Lo más importante, ¿verdad? Si yo tuviera que elegir de todos los problemas que hay en un sistema de compras públicas, en nuestro sistema de compras públicas, yo me quedaría con los dos extremos: planificación deficiente y ausencia de mecanismos de retroalimentación. Los estándares internacionales para sistemas de compra que logran ser más efectivos, que logran ser eficientes, lo clave es que existen evaluaciones especializadas de los procesos de compra, del personal que la realiza, pero también del proceso. Seguimiento y monitoreo especializado en compras públicas. Y esta es una debilidad en nuestro país, no solo en las compras públicas, sino en términos generales en la gestión. La evaluación del gasto público está poco regulada, está poco desarrollada en términos normativos, se han tenido avances, pero realmente no se hace. Y lo más importante es que la evaluación que se hace en algunos informes, no tiene ningún impacto en las asignaciones presupuestarias, ni durante la ejecución, ni en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, realmente el mecanismo de retroalimentación puede ser que estemos generando algo de información, pero esa realmente no retroalimenta el sistema para mejorar. Y señalando esas principales debilidades, hay muchas que seguramente van a salir en la discusión, porque aquí hay bastantes conocedores del tema. Me voy a ir a las recomendaciones, ¿no? En términos de estándares internacionales, las recomendaciones para mejorar el sistema de compras públicas en Guatemala es dejar ya de lado esa práctica de definir modalidades en función a montos. Lo que se requiere o lo que hacen los países que mejor compran es que definen las modalidades de compra en función a la naturaleza y el objeto de la compra. Y ahí tenemos que dejar, como ya dije, de lado los montos y tenemos que dejar de lado la alta cantidad y diversidad de métodos para comprar. Cuando se definen modalidades en función a la naturaleza y el objeto de la compra, podemos hacer modalidades para insumos que son sofisticados de definir, infraestructura grande, ¿verdad? Medicamentos que tienen toda una serie de criterios de calidad y certificaciones, y por otro lado objetos que son estandarizables, insumos que son estandarizables, que se compran en altos volúmenes, que no son complicados de definir, modalidades específicas para eso, modalidades por ejemplo específicas para documentos intelectuales, ¿verdad? Basados en calidad, eso no tenemos, ¿verdad? Y eso es una de esas modalidades pendiente de resolver en este país. Importante en las modalidades, definir la jerarquía. Miren, los países que más efectivos son en materia de sus compras, lo que dice su marco legal en términos de los principios es qué modalidad prevalece, ¿verdad? Usted, entidad pública, siempre tiene que aplicar estas y estas y estas, ¿verdad? Modalidades en función a la naturaleza. Y si no puede y se justifica, entonces ya vamos a las específicas, porque hay un caso en concreto, ¿no?
Entonces, delimitar claramente esas modalidades específicas de compra directa que son necesarias, sí, ¿verdad? Hay situaciones que lo justifican, pero que no sea la práctica que prevalece. Obligación legal de los usos de métodos de evaluación a partir de criterios de valor por dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Que se requiera en el marco normativo que se diseñe la implementación de este principio de valor por dinero. Pero como ya vieron, eso es bastante difícil porque va amarrado desde la planificación. Entonces, no es una reforma que porque se indica en la ley de compra se va a cumplir, ¿verdad? Ahí ya me estoy metiendo en reformas de otras normativas también para implementar criterios de calidad en la planificación que está vinculada al presupuesto. Instrumentos técnicos de contratación. Esta es otra propuesta que lo que se ve en términos de estos estándares y en buenas prácticas es las entidades reguladoras de la contratación pública diseñan guías metodológicas, notas técnicas para desarrollar procesos de compras, ¿verdad? Investigaciones de mercado, análisis de necesidades, gestión y abastecimiento de inventarios, determinación de demanda, cómo aplicar las técnicas de valor por dinero en los distintos insumos. Todo eso está definido en notas, en guías, en manuales, en instrumentos técnicos que ayudan a la entidad compradora a comprar, ¿verdad? Y que cuando el comprador en la dirección departamental de Petén tiene que aplicar esto, tiene alguien que le está ayudando a hacerlo, ¿verdad? Que no está implementando esto por su cuenta, porque obviamente son temas técnicos y son temas difíciles. La transaccionalidad del sistema, ¿verdad? Necesitamos llevar y seguir invirtiendo en la tecnología en el proceso de compras. Guatecompras debe migrar, digamos, debe convertirse en ese proceso, en ese sistema, perdón, transaccional, donde, como podrán ver en el estudio, ¿verdad? Noruega, esto está tan avanzado que la adjudicación es un clic, ¿verdad? Y todo lo demás lo hacen el sistema, ¿no? de compras. ¿Cómo se hace eso? Estandarizando, ¿verdad? Todo lo que dentro de una organización, el trabajo que dentro de una organización se pueda estandarizar, hay que estandarizarlo y meterle la tecnología para facilitar el trabajo y hacerlo más eficiente. Eso es a lo que se refiere esa recomendación de implementación de documentos estándar, ¿verdad? Estandarizar convocatorias, estandarizar modelos de bases, incluso por producto, por segmento, estandarizar matrices de evaluación, estandarizar contratos, estandarizar cláusulas, en fin, hay muchos documentos y fases de la contratación que se pueden estandarizar. Crear, ¿no? la carrera de comprador público y las unidades especializadas de compras públicas, eso sí es algo que debe figurar en el marco, en la ley específica de compras. Y luego el tema de las apelaciones, ¿verdad? Las apelaciones como un mecanismo que permite, ¿no? si quieren, esa fiscalización, el seguimiento durante la gestión de la compra, ¿verdad? Que retroalimenta a la entidad. Ese también es importante, ¿verdad? De mejorarlo. Tiene que haber una instancia independiente de la apelación. Ahorita esto lo digo porque en este momento las apelaciones son las inconformidades y las inconformidades las resuelve la misma entidad que compra. Y entonces ahí hay un serio conflicto de interés. La entidad que compra obviamente se ve inclinada a rechazar las apelaciones. El 70% de las inconformidades son rechazadas, ¿no? Entonces tiene que haber un tercero, ¿no? que pueda ver si esa inconformidad procede o no procede. Y lo más, uno de los retos más difíciles de hacer para reformar nuestro sistema es articularlo con los demás sistemas de gestión pública. Al final, a lo que me estoy refiriendo yo es a la gestión, ¿no? el día a día, la operación de las entidades públicas. Y ahí es donde se van a implementar los procesos de compra. Y entonces tenemos que hacer que
esa gestión sea efectiva de manera integral, no verla solo por pedacitos, ¿verdad? No ver solo la compra, por otro lado el servicio civil, por otro lado la planificación, que es un poco lo que ha ido moviendo los desarrollos en nuestro marco legal. Cada quien ve su pedacito. El otro día estuve viendo la iniciativa de planificación, del nuevo sistema de planificación, ¿verdad? Entonces, otra vez, hay que integrarlo, ¿verdad? Dejemos de ver por un lado la planificación, por otro la ejecución, por otro la evaluación. Es gestión, al final, en los procesos y en la práctica se implementan al mismo tiempo. Entonces, hay que articular la normativa de compras con la normativa de planificación presupuestaria, de auditoría gubernamental. Esto es algo que se habla poco, pero la ley orgánica de la Contraloría tiene que ser reformada en función a esos objetivos de gestión, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Y ahí se tiene que incorporar la visión de estas evaluaciones especializadas, no solo en materia de adquisiciones, sino de calidad del gasto, en fin, que no existen, ¿no? Y sin eso, como ya dije, no tenemos esa retroalimentación para mejorar los sistemas. Y bueno, yo con eso terminaría y muchas gracias, así que ahora, no sé, abro la discusión. Gracias. Muchas gracias, Irene. Les recordamos a las personas que se incorporaron que pueden descargar el estudio completo en sus dispositivos, escaneando el código QR que tienen en sus lugares. También el estudio se encuentra disponible para descarga en nuestra página web fundacionlibertad.com. A continuación, invitamos a los comentaristas del estudio. Primero, el licenciado Pablo Hurtado, abogado, consultor nacional e internacional y autor de diversas publicaciones en materia de derechos humanos y derecho constitucional. Tiene experiencia en capacitación e investigación en derechos humanos en Centroamérica. También es catedrático universitario. César Sigüenza es negociador experto en proyectos legislativos, tiene amplia experiencia en el diseño institucional y legislativo, ha liderado a las organizaciones del sector privado en diversos proyectos de ley y reformas, es abogado y notario egresado de la Universidad Francisco Marroquín, en donde también es catedrático en la Facultad de Derecho. De parte de Fundación Libertad y Desarrollo también formará parte del panel el licenciado Edgar Ortiz, nuestro director del área jurídica. Adelante. También queremos que esto sea un diálogo abierto, así que si en algún momento tienen preguntas de parte del público, solo levantan la mano y yo voy apuntando las intervenciones. Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, yo voy a fungir como moderador, así que quiero darle unos pequeños minutos para comenzar a Pablo y a César para que nos den su visión general del estudio. Yo francamente les digo que antes de leer el estudio de Irene, tenía la impresión de los fallos del sistema de contrataciones, pero después de leerlo me preocupo más todavía, porque veo que los fallos son integrales, ¿no? A nivel legislativo, a nivel de capacidad institucional, a nivel de planificación, a nivel de retroalimentación, de modo que hay mucho que comentar. Pero para romper el hielo, quizás comienzo con, ya que tengo cerca a César, con tus comentarios preliminares, luego voy con Pablo y luego yo hago algunas preguntas y si tuvieran ustedes, por favor, siéntanse la libertad también de intervenir. Por favor, colega. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Fundación Libertad y Desarrollo por tomar en cuenta la Fundación 2020. La verdad es que es un gusto tener la posibilidad de cooperar con otras entidades que se dedican, al igual que nosotros, a procurar mejoras desde la propuesta, desde el análisis crítico, desde la incorporación a la discusión de estos documentos. También agradecer definitivamente pues, la creación de este panel, de esta discusión, porque lamentablemente no escapa a este evento el hecho de que este tipo de cosas son las que deberían marcar cualquier tipo de propuesta de cambio que no se ha dado lamentablemente, como ya mencionaba Irene en su exposición, la iniciativa que ya avanzó en un segundo debate y que probablemente se enriquecería mucho de observar recomendaciones como las que tiene el documento y algunas otras que quizá otras entidades podríamos aportar. Aplaudo definitivamente el esfuerzo, creo que las conclusiones son muy importantes y de hecho yo pienso que la primera de las reflexiones, el primer de los hallazgos que muestra el porcentaje entre
la relación de uso de la compra directa y el resto de modalidades desnuda al sistema. Casi que solo con eso podríamos profundizar sobre por qué hay que cambiar muchos aspectos del sistema de adquisiciones. ¿Y por qué? Porque nos habla de que no funciona la planeación, no, la planificación, como nos mencionaba el informe, nos habla de que no funciona la gestión, nos habla de que la auditoría interna y externa no está presente, nos habla de que no se cumple la ley. Pero además de que no se cumple, existiendo los datos, no hay sanción, o por lo menos no hay una reflexión sobre qué está sucediendo. Yo quisiera reflexionar a su vez que este es un fenómeno que viene desde antes de la última reforma. La reforma del 2015 quitó uno de los casos de excepción que permitía que las entidades declararan de forma unilateral una especie de emergencia institucional para utilizar la compra directa. ¿Qué sucedía? Que efectivamente entonces la mayoría de los casos antes del 2015 correspondía a esta lógica y también se seguía haciendo en ese 80-20 que mencionaba Irene en su presentación, que realmente la ley de contrataciones se usa poco, se usa excepcionalmente y no como la regla, y más bien la compra directa y las excepciones en aquel caso eran la regla general. Es decir, ¿qué más evidencia de que en el fondo el problema es sistémico y no per se de algunas redacciones de qué podríamos mejorar aquí y allá de la ley, no se hace más clara con este hallazgo? Complementando esto, yo creo que para la Fundación es bien importante que este estudio conteste con unas de las críticas que creo yo nos hacemos todos hacia el funcionamiento de la administración pública, y es: las instituciones no funcionan. Podríamos aquí traer, ya que sacamos el caso de Noruega, la ley de Noruega y aprobarla de urgencia nacional, que en Guatemala lamentablemente no se aplicaría. ¿Y por qué? Porque las leyes no se aplican solas. Todo el concepto del Estado de Derecho parte de que hay un grupo de reglas, pero también de personas que se adecúan a estas, que las hacen vigente. Digamos que existe ese incentivo, y aquí no me queda más que reflexionar sobre el servicio público. Evidentemente aquí subyace la discusión sobre el servicio público, porque si no hay funcionarios, como también lo señala el informe, que tengan la capacidad, pero también la voluntad y el incentivo, aquí hablamos de cabal de esta institucionalidad pública, de actuar de conformidad con la ley, realmente podemos hacer muchos ajustes que en la práctica no van a funcionar. Pero aún más, y con esto tal vez cedo la palabra para abrir a la discusión, ¿qué está sucediendo con la Contraloría General de Cuentas? No es posible que tanto el Ministerio de Finanzas, las instancias digamos civiles, las fundaciones, los partidos políticos que a veces hacen críticas, señalen esto y la Contraloría brille por su ausencia. Es que solo con pensar con que deberían dar un mínimo seguimiento a los procesos, hay algo que salta a la vista. No es posible que una ley, la gran mayoría sea por compra directa. Es evidente, no tiene que uno ser experto en auditoría para entender que un contralor debería estar preocupado por este tipo de aspectos. ¿Dónde están las sanciones? De hecho, vemos que el proceso sigue en el nombramiento del nuevo contralor, y a mí me llamaría la reflexión: ¿está consciente este nuevo funcionario que es una institución de rango constitucional, que debe velar por el cumplimiento de la ley y debe poner sus ojos sobre esto? Es decir, evidentemente las personas del Ejecutivo hoy van a tender a querer utilizar pues un método que sea más fácil, pero el punto al final debería ser el respeto a la ley. Así que creo que una de las conclusiones que a mí me llama más la atención y que me gustaría dejar como primer punto resaltado es esta reflexión sobre la institucionalidad y efectivamente el rol que ya mencionábamos de las auditorías. Para eso existen los controles cruzados, para eso vivimos en un sistema que pretende tener contrapesos y fiscalizaciones, y creo que hoy es de las principales falencias que deberíamos señalar para efecto de impulsar estos y otros cambios, como menciono, que sí son importantes para el sistema actual. Muchas gracias, querido César. Pablo, te cedo la palabra a ti. Ya tenés ahí un micrófono. Sí, muy buenos días. Me uno al agradecimiento a la Fundación, la felicitación también, especialmente a Irene
por el estudio. Justamente cuando me presentaban, mencionaban un poco ahí que en el área constitucional me formé, justamente estando en el área constitucional, y me recuerdo, o sea, pasa rápido el tiempo, fue hace como 25 años, que me encargaron, fue una época en la que estuve en la Corte de Constitucionalidad, otra Corte de Constitucionalidad de entonces, y me encargaron a mí presentarles un caso que parecía complejo a varios de los magistrados, ¿verdad? Y lo menciono porque es lo que se me vino a la mente, ¿verdad? Entonces, y por supuesto prepararlo con todo los elementos que uno podía tener, y uno de los magistrados entonces era el presidente. Lo menciono porque es una persona muy reconocida, admirable, el doctor Luis Felipe Sáenz Juárez, ¿verdad? Entonces cuando terminé de exponerlo, él me dijo: ah, caray. Y oyendo a Irene, escuchando a Irene, al poder ver el estudio, pues sí, ¿verdad? Ah, caray. O sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde? Y es que al final de cuentas, a través de esto que Irene nos ha comentado, nos ha muy bien y técnicamente planteado, es como el Estado debe obtener lo que necesita para cumplir sus fines, para garantizarnos el bien común. Así seguro no se puede. O sea, si el propósito fuera, ¿verdad?, ¿cómo hacemos para que un Estado no funcione? Vamos bien. O sea, si ese fuera la intención y el propósito, este tipo de mecanismos, de sistemas, se acomodan. Pero si queremos que el Estado funcione o empiece a funcionar o medianamente empiece a, esas palabritas, ¿verdad?, que las decimos y se ven bonitas y técnicas, y sobre todo si uno tiene un micrófono y lo dice, eficiencia y eficacia, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo bastante diferente. Ya muchos de los elementos y sobre todo de cómo están las cosas han sido planteados, en el estudio están amplia y adecuadamente desarrollados. También ya en la intervención de César algo refería, pero atrevámonos a ser ocurrentes, a pensar cosas diferentes. O sea, ¿cuántos de nosotros, no mientras escuchamos a Irene, tuvimos la posibilidad de haber comprado 2, 3, 4 cosas en el momento sin problema? O sea, ¿por qué la apuesta sigue siendo al formalismo, a que si un acta estaba bien, que si no estaba bien, o sea, ¿por qué no tratar de cambiar en la forma como se adquieren? Irene lo decía bastante bien, no se puede dar el mismo tratamiento a todo el tipo de adquisición, porque no es lo mismo un puente que comprar vehículos. ¿Y por qué no apostarle más fuertemente al tema de asegurar los proveedores, cuáles son, o sea, quiénes son los proveedores, asegurar que cumplen todos los requisitos que se quieren, cuáles son los productos, los bienes, servicios que ofrecen, que ya estén establecidos los precios de lo que ofrecen, y pues que ya sea un proceso más simple de selección, ese clic que mencionaba Irene. Hay muchas adquisiciones que se podrían realizar así, que un desayuno como el que hoy estamos, que quiera hacer una entidad pública, pues bueno, lo fácil, la compra directa, y ahí al que se le da la gana, sin qué ni para qué. Pero bueno, ¿y qué pasa si todos los hoteles o lugares donde se prestan ese tipo de servicios están, y ahí en una página está todo? Este hotel, esto es lo que cuesta, esto es lo que ofrece, esto es lo que ofrece, y bueno, poder seleccionar. Al final de cuentas, igual hay
esa discrecionalidad a la compra, pero hay la garantía y la tranquilidad y la certeza que ya se saben los precios, ya el proveedor se sabe perfectamente quién es, a qué se dedica, qué es lo que hace. ¿Y por qué menciono esto? Y eso se lo hice, no por no poner atención, sino porque tuve acceso al estudio antes y lo pude ver, pero me puse a ver en el teléfono, ¿verdad? En la ley actual de contrataciones del Estado hay 10 prohibiciones expresas, ¿sí? O sea, se prohíbe 10 veces. Hay 13, no pueden, no se podrá, ¿verdad? Y 4, se me olvidó se me fue la expresión, pero también limitaciones, ¿sí? En total son 10 más 13 más 4, 27. Hay 27 normas que limitan, que restringen, que impiden. Y eso es lo que debe existir, lo que debe informar, lo que debe nutrir una ley que sirve para que el Estado pueda adquirir, que pueda realizar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Desde la concepción, esas 10 reformas, 10 creo que son las que lleva la ley, si nos ponemos a ver y a hacer una confrontación de las fechas de aprobación con notas de prensa anteriores, casi todas están asociadas a escándalos y a situaciones de corrupción. ¿Y qué ha pasado con esto? Que nos ha convencido que una ley de contrataciones públicas es un instrumento anticorrupción. Y si es una ley para combatir la corrupción, pues no necesariamente es compatible con una ley para que el Estado pueda adquirir lo que necesita. Por supuesto, con condiciones, con garantías, con transparencia, asegurando la calidad. Pero dentro de esas prohibiciones, no sé cuándo habrá sido, pero en temas de obra pública, que sí, que la supervisión de la obra pública, que si la CIA, las autoridades administrativas, ministeriales, pues que muy fácil corromperlos y que entonces resultaban aceptando, Irene planteaba también toda la parte de liquidación, de recepción, que resultaban aceptando como buenas las obras con deficiencias. Piensen en carreteras y mírense la cara unos a otros, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se nos ocurre? Que no sean las instituciones públicas las que supervisen, las que se aseguren de que está bien, que sean otro contratista. ¿Y qué pasó? Las mismas constructoras, o muchas, no quiero generalizarlo a todo, pero gran parte de las constructoras crearon sus supervisoras. Y entonces se facilitó porque realizaban la obra y se supervisaban la obra y se les pagaba doble. ¿Sí? Se les pagaba por la construcción y se les pagaba por la supervisión. ¿Eso fortalece el sistema o lo debilita? Entonces, básicamente, y el mensaje que quiero trasladar es, o sea, por supuesto, no funciona así como está, pero sí tenemos que atrevernos a pensar cómo podría haber un sistema que funcione. César mencionaba el tema de las emergencias. Todos los años, que si llueve, que si no llueve, que si hay aire, que si no hay aire, o sea, todos los años algo nos pasa, que si volcán, que si tiembla, o sea, y así es. Entonces, ¿por qué no un mecanismo a través del cual se puedan obtener lo que se necesita para atender un derrumbe de las carreteras y que se tarda cuántas horas en lo que llega un contratista a poder limpiar y lo que sea? Se pueden tener cuáles son los que están en la zona, ya tener contratos previamente establecidos. Miren, si necesita, usted va y le pago. Si no necesita, no le voy a pagar y no lo va a hacer. O sea, hay una serie de aspectos de sentido común que se podrían incorporar, pero si cambiamos el concepto de para qué queremos tener un sistema de adquisiciones públicas. Y perdón lo extenso y seguro habrá oportunidad de regresar ahí más temas. Gracias, Pablo. Por tiempo voy a ir avanzando.
pero yo quiero plantear una pregunta a Irene, ya que tú hiciste una exposición muy buena. Después de ver tu estudio, como te decía al principio, a mí me quedo más preocupado que antes, ¿no? Porque uno a veces piensa, la ley de contrataciones es mala porque hay corrupción, pero luego te das cuenta que no solo es corrupción, es que no hay calidad del gasto, no hay planificación, no hay tampoco fiscalización. Prácticamente parece que ninguna de las patas de la mesa funciona. Ahora, dicho eso, yo quiero recoger una idea que planteaba César. A nosotros en esta cultura legalismo mágico, creemos que cambiamos la ley y se resolvió el problema. Ya todo va a funcionar magnífico y prueba de ello son las 10 reformas que hemos tenido. Digamos, para plantear la pregunta así, tenemos el hardware, ¿no? Que es como el aparato estatal, y el software serían como las leyes, ¿no? Que van cambiando con el tiempo. Sin cambiar la ley de contrataciones, porque probablemente no es tan fácil cambiarla, ¿qué tantos cambios se pueden hacer simplemente a nivel operativo? Es decir, ¿qué tanto del problema se puede resolver fortaleciendo el brazo institucional y qué tanto es de verdad, no, sin la ley que tenemos, con la ley que tenemos no se puede? Más o menos, ¿cuál es tu balance? Sí, a ver, las recomendaciones que yo hago son recomendaciones como en términos generales de hacia dónde debe moverse una reforma del sistema. Pero sí es cierto que algunas de esas no necesariamente requieren cambios de ley. Hay avances que se pueden hacer a partir de decisiones institucionales. Por ejemplo, el ente rector en el desarrollo de todo lo que se conoce como documentación estándar. Eso creo que es un trabajo que es más normativo, ¿verdad? Requiere normas, pero no son normas que requieren aprobaciones a nivel de Congreso, sino a nivel del Ejecutivo y del ente rector, en donde pueda estandarizar todo lo que se pueda en materia de compras de estas categorías de bienes que se clasifican como de alto volumen de compra y que son susceptibles, ¿no?, de ser estandarizados. Entonces, todo eso ya, digamos, son avances que se pueden hacer sin necesidad de reformar la ley. También avanzar en la transaccionalidad del sistema Guatecompras se puede hacer con la ley que tenemos, porque la ley lo define como un sistema que promueve la eficiencia. Y amparado en eso, creo que en la eficiencia se puede avanzar bastante en eso. También en materia de capacidades, digamos, institucionales, también no es necesario que haya una ley que lo requiera, aunque ese es el estándar, ese es el nivel, digamos, ideal. Las entidades pueden tomar sus decisiones hacia adentro y contratar profesional especializado. Yo sé que hay muchos retos de contratación, ¿verdad? O sea, también ahí empieza este problema de gestión, ¿no? Pero digamos, creo que sí hay avances que se pueden hacer en materia de ir especializando los equipos que compran. Y miren, temas que están alejados de lo que es la ley, pero que al final, de lo que es el proceso de compra, pero que al final influyen. Me tocó ver en otra evaluación, hicimos análisis de temas de inventarios, ver ahí cómo gestionan los inventarios, por ejemplo, ciertos puestos de salud. Miren, era impresionante de verdad que se lleva a pie y sin ningún apoyo metodológico la contabilización de las medicinas que requiere ese puesto de salud. Entonces me tocó ver a las auxiliares de enfermería al final del día cansadas llenando las hojitas de requerimientos y la pobre de verdad ponía aspirina para todo, ¿verdad? En resumen, de esas hojas de requerimientos se alimenta el sistema de gestión de inventarios y reabastecimiento, que no conozco muy bien, no lo puedo explicar, pero de esos requerimientos, de pedidos en esos puntos, esos centros de atención al ciudadano, es de donde se alimenta ese sistema de gestión de inventarios para luego tomar decisiones de qué comprar. Entonces, imagínense, ¿verdad? Eso realmente el trabajo que hacía esa señora ya era admirable porque lo hacía al final del día, cansada después de haber atendido un montón de gente, que enojado, con nada, ¿verdad? Con pocos recursos.
dice uno, claro, entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de estrategias óptimas de contratación cuando no tenemos ni siquiera resuelto en materia de gestión esas cuestiones que parecieran básicas en cualquier empresa, en cualquier organización, pero que en las entidades públicas lamentablemente no se ha dado? Entonces, sí, efectivamente hay muchas cuestiones que se pudieran ir avanzando sin necesidad de una reforma de ley. Y también pensando, y esta es una invitación, ¿verdad? Hay que pensar la compra y la gestión en términos de eficiencia, ¿verdad? No solo con el enfoque de transparencia, ¿verdad? Y el enfoque legalista, porque como me dijo alguien ayer, transparencia de la mediocridad sí tenemos, transparencia de lo mal que lo hacemos y de la corrupción también hay, ¿verdad? Pero eficientes para hacer las cosas, no, en términos operativos, pues claramente no, ¿verdad? Pero sí, hay buena parte de esas recomendaciones, bueno, no sé si buena parte, ¿verdad? Pero sí hay algunas que se pueden ir avanzando. El tema es que al final sí requiere, eventualmente en el tiempo, esos cambios para ser sostenibles sí requieren estar amarrados, estar institucionalizados a través de un decreto ley que vaya forzando su implementación y que vaya incrementando el alcance de la aplicación, porque podemos mejorar en entidades centralizadas que compran, pero al final nos jugamos mucho el presupuesto en gobiernos locales y a nivel territorial. Gracias. Tenemos pocos minutos para finalizar la actividad, pero no queremos que dejarlos sin participar, entonces los invitamos a que intervengan o si tienen una pregunta para el panel. Claudia. Yo tengo una pregunta para Irene. Muchas gracias por el estudio, la verdad es que es muy revelador y muy útil los datos que nos están ustedes presentando. Mi pregunta tiene que ver con ese 70% de inconformidades que son rechazadas. Lo que veo yo es que la observación señala que hay un conflicto de interés en que la misma unidad compradora debe resolver la inconformidad. Y rápidamente empecé a pensar, ¿y quién debería entonces? Porque de inmediato dije, cortes, juzgados, sería entrampar la compra de esas aspirinas por, ¿qué? Un promedio de 5 años. ¿Qué se proponen los sistemas comparativos del sistema, del estudio comparativo que hicieron en los otros sistemas? ¿Quién debiera ser esa autoridad, institución o instancia independiente que con objetividad pudiese resolver las inconformidades que se están resolviendo? Digo esto porque uno va desarrollando cierto mecanismo de observación. Al ir a detectar las inconformidades, en muchos de los casos, en buena parte de los casos, uno puede notar que allí había un auténtico interés o un auténtico ideal de generar una competencia. Pienso ahora de inmediato en las inconformidades presentadas en la compra de motocicletas, me parece que fue, del Ministerio de Gobernación. Uno se mete a leer, como dices tú, todos los documentos de las inconformidades. Ahora, ¿quién debe resolverlos que nos genere a nosotros objetividad y no conflicto de interés? No me digan que las cortes. Bueno, en términos del estándar, digamos, las buenas prácticas lo que dice es que debe haber un tercero, ¿verdad? Que no sea la misma entidad para resolver y evitar ese conflicto de interés. En las prácticas tenemos ese tercero, se usa de distintas maneras. En algunos países es la entidad rectora de las compras. No, en nuestro caso es la Dirección General de Adquisiciones del Estado, en el Ministerio de Finanzas. En algunos otros países lo que se tiene es un tribunal de cuentas de adquisición, ¿verdad? Que es una instancia creada dentro del ente rector de las adquisiciones que resuelve. En otros países no existe, sino que es el sistema de justicia quien lo resuelve. Entonces, esa es una discusión que, por ejemplo, acá ni siquiera empezamos a tener, ¿verdad? Yo sé el reto que impone ese mecanismo de la inconformidad en el avance del proceso. Sirve en su estado ideal, puede servir para mejorarlo, pero la verdad es que en la práctica también es manipulado y es utilizado para entorpecer procesos. Eso también lo hemos visto. Entonces, lo que se recomienda es ese tercero, ¿no? Que resuelva. Ahora, en nuestro régimen político jurídico no tenemos ninguna instancia que lo pueda resolver, y
si se va al sistema de justicia, la verdad es que ahí puede dormir el sueño de los justos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese es un tipo de discusión que necesitamos tener para identificar en este país cuál sería la óptima. Y ese es el tipo de cuestiones que no hablamos. Y no solo el mecanismo de inconformarse, porque no es inconformarse por inconformarse, sino qué se genera, cuál es el impacto de esa acción, ponerle un objetivo, digamos, que no sea simplemente entorpecer porque soy rival político del alcalde, entonces le voy a poner 85 inconformidades al proceso y lo estanco. Sí, o que sea efectivamente algo que es cierto, ¿verdad? Y que hay necesidad de manifestarse, sino que qué impacto tiene sobre el proceso. ¿Sí? Eso es lo que tal vez es lo más importante de discutir. Si es un mecanismo donde me puedo inconformar por inconformarme, pues, ¿verdad? Pero cómo se vincula, cómo retroalimenta eso al proceso, es algo que tampoco se discute. Se piensa que legislar la cantidad de inconformidades y ponerles días en que se puede presentar y la forma en la que se tiene que presentar, con eso garantizamos la eficacia de ese tipo de mecanismos. Don Cristians. Buenos días, gracias a la Fundación y qué gusto encontrarnos nuevamente y discutir estos temas. Yo de pronto me gustaría escuchar al licenciado Sigüenza para profundizar en dos elementos que él ya planteaba. La primera, en que la reforma del 2015 puso camisas de fuerza y rigidizó las compras del Estado. Sin embargo, la clase política encontró la forma de saltarse eso. Entonces la pregunta, y con su amplio conocimiento, hay que hacer algo en la ley de orden público para atacar el problema, no necesariamente desde la ley de compras y contrataciones, sino desde otras medidas, porque al final la licenciada Irene planteaba a profundidad que la amenaza es la discrecionalidad. Y podemos tener muy buena ley de compras o muy buen sistema de compras, pero en definitiva el acuerdo político, si tiene todavía la ley de orden público que es anterior a nuestra Constitución y que la contradice, vamos siempre a tener la posibilidad de que con 107 votos se anule cualquier buen sistema de compras y contrataciones. Entonces, ¿qué hay que hacer en otros cuerpos normativos para atacar desde diferentes frentes la problemática? Muchas gracias. Intentaré ser breve. Bueno, de hecho, no solamente se hace por ese lado, sino como ustedes conocen, los que han podido ver la iniciativa, una de las falencias que yo creo es la más evidente en términos de transparencia, control del gasto, es que lleva una nueva forma de excepción para las municipalidades. Es decir, es evidente que ahí es un punto en donde los administradores o ejecutores quisieran aún mayor flexibilidad. Sin duda, Cristian, en una, digamos, democracia desarrollada y con una administración pública más profesional, la ley de orden público no debería ser un cheque en blanco, debería tener su propio modelo de compra y de contratación atendiendo a la emergencia. Pero las emergencias también, como mencionaba Pablo, pasan a un rubro también de análisis técnico sobre la temporada de huracanes. ¿Será que es completamente imprevisible o lo que es imprevisible es el número, la fuerza, etcétera? Evidentemente es lo segundo, ¿verdad? Deberían haber modelos para atender urgencias que también tuvieran un diseño de fiscalización adecuado. Y creo que esto se cierra, Cristians, como bien lo señalas, con la evidencia dolorosa de lo que pasó en la pandemia. Operamos con estados de excepción, pero tampoco veamos los datos de los estados de excepción. No se pudieron levantar concursos. Y se los digo porque lo conozco. Hay también mucha parte en la planificación, como mencionaba el estudio, que también debe estar amarrado incluso a las emergencias. En la emergencia, autoridades que querían comprar mascarillas salían a pedir 2 millones de mascarillas, sabiendo que nadie tenía stock para entregar 2 millones de mascarillas. Lo que tenía que comprarse era lo que se podía, es decir, hasta nos pasó con el jabón de manos, pues, o sea, es como que saquemos un anuncio, compro 200,000 galones de jabón de manos, nadie nos iba a llegar a ofrecer. Entonces, tiene que ver con una lógica más allá del puro modelo de compra, porque tiene que ver con la lógica de qué necesito y qué pido, cómo lo pido. Lo que mencionaba Irene de los expertos en materia de contratación, evidentemente ahí lo que se necesitaba era reducir el número de solicitudes o tener un modelo más flexible que decir, bueno, necesito 2 millones, pero puedo
aceptar entregas parciales. Es decir, a lo que voy, y no quiero sonar repetitivo, es que no tenemos que actuar bajo la idea y bajo la presunción de que estamos a la mano del arbitrio de los funcionarios. Hay que darles las reglas, pero también hay que hacer que se cumplan. Y yo ahí es donde creo que digamos, la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad del funcionario público, está faltando. No es posible que todos lo sepamos y no haya sanciones. Y no me refiero a meter a una persona de 20 años en la cárcel, nada por el estilo, es ir afinando el funcionamiento de las juntas, ir afinando el funcionamiento de cómo se hacen los POAs, ir afinando el funcionamiento de métodos modernos de contratación como es la subasta electrónica inversa, que honestamente al día de hoy yo les digo, la administración pasada lo tuvo a su cargo, la Contraloría pasada estuvo también, la administración de la Contraloría pasada también tuvo su oportunidad, la actual Contraloría también tuvo su oportunidad sobre expresarse de eso y la actual administración también lo ha tenido y no conozco más allá de una cuestión del precio que creo que es razonable pero es técnico, otro día lo podríamos discutir, no hay una razón que a mí me parezca convincente de por qué no aplicar un método que en todo el mundo se usa, que como decía Pablo, lo utilizamos hasta para traer cosas que queremos de otro país, pues, o sea, ahí está Amazon, eBay, lo utilizamos para comprar. Es que no es que sea, no les estoy hablando de que que el guatemalteco no tenga contacto ya con estos modelos, los podemos usar y lo podríamos, como dice bien el informe, estandarizar para las compras urgentes. Mascarillas, por poner un ejemplo, en estado de emergencia, necesito tantas mascarillas a precio de mercado, el que menor precio tenga y llegue a la calidad, a eso lo compro. Creo que en la sistematización y la institucionalización de estos modelos hay una respuesta, pero también en la sanción del incumplimiento, el abuso y la arbitrariedad que observamos. Sí, tengo en la lista a Juan Carlos. Hola, buenos días para todos. Yo tengo dos preguntas. La primera, con la licenciada, ella hacía énfasis de que los sistemas nos permiten ver que somos transparentemente mediocres. En mi particular opinión, los datos que el estudio muestra es que somos transparentemente corruptos. No, déjelo mediocre, corruptos. O sea, cuando usted tiene un porcentaje tan pequeño, evidentemente hay algo que no se está haciendo bien. Pero yo quisiera ahondar en el caso que planteaba el licenciado Sigüenza y también el licenciado Hurtado. Y yo quisiera preguntarles si dentro de ese proceso institucional, con buena parte de quienes estamos aquí, amigos todos, hemos hablado acerca del modelo de comisiones de postulación y yo quisiera preguntarles si ustedes encuentran alguna lógica en que aquel que fiscaliza el actuar económico del Estado esté supeditado al poder político de turno. Y para entrar en el término que utilizaba el licenciado Sigüenza, él decía los pesos y contrapesos del poder, porque literalmente, pues yo no creería en el término que usa el licenciado Castillo durante mucho tiempo, ¿no? Esa ingratitud ante el nombramiento, yo no la veo, por el contrario, veo una supeditación constante y arbitraria. Entonces yo quisiera preguntarles si tiene sentido continuar con esta idea de que el poder político de turno lleve a aquel que en determinado momento lo tiene que fiscalizar y más aún que tiene un interés político partidista porque la ley le requiere un elemento que puede hacer que pueda neutralizar a mi rival político. Buenos días para todos. Gracias. Nos queda poco tiempo, entonces, y tenemos dos preguntas más de Jorge Raúl y del doctor Fritz Thomas, entonces no sé si las hacen de una vez y cerramos. Que las hagan y luego las recogen. Perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Buenos días, un gusto estar con todos aquí. Es bueno que retomemos otra vez la presencialidad, vernos las caras. Eso alimenta y da energía. Celebro la iniciativa de la Fundación Libertad y Desarrollo y agradezco la invitación para tratar este tema tan interesante. Bueno, yo lo que quiero hacer es una reflexión. Echa la ley, echa la trampa. Estamos toda la vida como el caballo con la zanahoria colgada persiguiéndolo y nunca la vamos a alcanzar. Yo creo que si bien es cierto debemos ir perfeccionando las leyes, buscando estándares modernos para mejorar, es lógico que hay que hacerlo, pero hay que verlo en su concepto integral, es decir, ¿de qué nos sirve una ley de contrataciones del Estado muy bien hecha si no tenemos una ley de servicio civil?
¿verdad? Con personas éticas y profesionales que la vayan a aplicar. Entonces hay que pensar en una ley de servicio civil que va a la par de esto. Pero más allá de eso, y más profundo, es tener en cuenta el concepto de política, porque parece que los funcionarios públicos que están en el poder son nuestros enemigos, pero nosotros los elegimos. ¿Ves la realidad? Y ahí dice Quique Godoy, creo que es el que dice, estamos como estamos porque somos como somos. Entonces no le pidamos peras al olmo, muchas frases, ¿verdad? Pero entonces definitivamente tenemos la calidad de funcionarios públicos porque es a quienes elegimos. Entonces, pero ¿por qué llega esas personas que cuando están ejerciendo su labor pública nos desagradan? Y yo recuerdo el artículo 1 de la Constitución Política y veo a Pablo por la Corte de Constitucionalidad. ¿El Estado se organiza para qué? Para garantizar el bien común, no hay otro objetivo, es el único. Y el concepto de bien común da alergia, pero no debe dar alergia si para eso sirve la política, no hay otro. Como la administración de un condominio, el bien común es para lo que organizamos un Estado. Pero si los funcionarios que llegan le tienen alergia al concepto de bien común, no son éticos, y lo que llegan a hacer allá es ver cómo benefician empresas amigas, amigos, es lo que nos pasa. Y para mí toda la presentación de Irene se resume en la oferta. Por cada licitación una oferta, a dedo. Por esto que acabo de decir, no hay competencia. Y puede dar alergia a esto, pero es la verdad. Entonces, falta formar a la gente en educación cívica, ciudadana. Y la política no es mala, mucha. No es mala, es buena, si es bien utilizada. Y cierro con esto. Yo creo que hay que dar incentivos positivos para que no estemos peleando por leyes y que se logre dar. O sea, a ver, queremos auditar estos procesos que están viciados cuando la Contraloría General de Cuentas no los está persiguiendo, cuando lo vamos a trasladar al sistema judicial y no se va a perseguir. Entonces, ¿qué vamos a ganar? No estoy diciendo que no se haga, tiene que funcionar esto, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar otro tipo de incentivos. Y voy a dar dos como un ejemplo. ¿Y qué pasa si organizamos un premio a la transparencia de las instituciones públicas, donde el reconocimiento va a darle un prestigio en la sociedad a esa persona que ejerce de ministro por haber hecho las cosas bien? Nosotros desde la Fundación trajimos hace algunos años a una persona que había inventado una metodología que se denominaba islas de integridad. Y era un acuerdo voluntario para evitar la corrupción. Un acuerdo voluntario para evitar la corrupción. Entonces, no podemos dejar de creer en las personas, somos lo que somos, ¿verdad? Entonces, esa es una. Y la otra es, la Constitución claramente habla de descentralización, una descentralización a la que le tenemos alergia. El Ministerio de Ambiente otra vez se quiere recentralizar, ¿cómo así? Si lo que queremos es descentralizar. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué las organizaciones de sociedad civil, la academia, y los que estamos en esto, ¿por qué no hemos apoyado el CONADUR, el CISCODE? Ahí se ejecutan ¿cuánto? 4,000 millones de quetzales. Y donde lo que priva es la participación ciudadana. ¿Por qué no hemos apostado por eso? Si nuestro sistema electoral está basado en eso. Las juntas electorales son ciudadanos que auditan un proceso electoral. ¿Por qué en la ejecución del presupuesto no hemos confiado en eso? Entonces, ¿por qué no fortalecemos la integración de los consejos comunitarios, de los consejos departamentales, de los consejos municipales? ¿Por qué no fortalecemos esa participación para que exista auditoría en la ejecución de fondos en esos espacios? Y vamos a generar una dinámica, creo que virtuosa, ya no viciosa, en donde probablemente los fondos vayan de una mejor forma hacia donde deben destinar. Entonces, solo era una reflexión. Gracias. Gracias. Doctor Tomás. Doctor Tomás. Gracias. Yo tengo una pregunta que voy a hacer, pero sí necesito reaccionar un poco. Bueno, si alguien conoce a algunos COCODES de cerca, sabe que el presidente del COCODES es el que se lleva la refri y el puesto de salud a su casa.
y que en la escuela es el jefe del COCODES el que nombra al director de la escuela y los maestros son sus hijos y sus sobrinos. Entonces yo no le pondría demasiada fe a los COCODES, si alguno los ha visto de cerca. El problema es precisamente ver al gobierno como una institución para el bien común. Es lo que Buchanan llamaba política con romance. No, el gobierno es un aparato extractivo. ¿Y vamos a confiar en lo que necesitamos son personas éticas? No. Necesitamos sistemas que no permitan al hombre malo hacer las cosas. No sistemas que confíen en tener personas éticas. O, mucha, relax, solo tenemos que encontrar a las personas éticas para manejar este aparato que es para el bien común. Esa es la gran ficción con la que se vive y ese es el motivo por el cual pueden hacer lo que hacen, porque se paran ahí a decir, vamos a meter nuestra mano en su bolsillo para el bien común. Entonces, tengo que estar en desacuerdo con esa parte y paso a la parte de mi pregunta. Según entendí, hay algunos puntos posibles de control e inflexión. Por ejemplo, que se llama el Departamento o la Dirección General de Compras del Ministerio de Finanzas. Sí, Dirección General. Sí. Hay uno. Y dos, en la Contraloría. Como estuve 3 veces en la comisión de postulación para el Contralor, no tengo ninguna confianza en ese sistema. Pero obviamente ahí hay una subcontraloría de la calidad de gasto y son los mismos cuates que se postulan cada 4 años, todos ya trabajan en la Contraloría y los que están en la comisión de postulación, cuando termina la comisión de postulación pasan a trabajar a la Contraloría. Entonces solo quería decir algo para conducir a la pregunta, y es si no debiera hacerse un esfuerzo organizado sobre estos 2 puntos de control. Y la pregunta es, miren, ¿el sistema es así por ignorancia? Es decir, porque la gente no sabe lo que es correcto, lo que hay que hacer. Los diputados no saben, en la Contraloría no saben, en la Dirección del Gasto Público del Ministerio de Finanzas no saben. No les ha llegado el memo. Solo es que les llegue el estudio de Irene y ¡pac! Todo empieza a cambiar. Entonces, ¿el problema es ignorancia o es un problema de incentivos? En lo que nosotros estamos hablando aquí de esta maravillosa institución para el bienestar público, el aparato extractivo está trabajando sobre la mejor manera de usar los recursos que logra extraer para su propio beneficio y controlar esos puestos de poder. Entonces la pregunta concreta ¿es ignorancia o son los incentivos? Entonces, si la respuesta es ignorancia, entonces necesitamos más estudios. Si la pregunta es no, son los incentivos que están mal alineados, entonces hay que de alguna manera capturar esos puntos que podrían ser los puntos de choque. Gracias. Yo uniría las 2 preguntas y ver si quieren comentar en el panel. Bueno, definitivamente cualquier abordaje para quererlo mejorar va a ser complejo. Un elemento que yo me atrevo a lanzar es, mientras menos discreción, mientras menos intervención para esa opción de va a actuar bien o va a actuar mal exista, pues va a ser un avance. Y entonces, justamente en el estudio se planteaba, mientras más transaccional sea el sistema,
mayores garantías de que lo que se compre por lo menos va a cumplir no solo con ser transparente, sino con algunos matices de eficiencia, algunos matices de eficacia, porque se va a saber qué se está comprando para qué, de alguien que ya previamente ha puesto su oferta en el sistema. Entonces, la idea puntual es catálogos electrónicos. Eso es algo, hay una gran cantidad de cosas que se compran que perfectamente podrían estar ya previamente establecidas y que cada unidad ejecutora, pues si es dentro de lo que ya cumplió todos los requisitos, ya fue analizado, ya fue incluso establecido cuál va a ser el precio al que se va a obtener, pues ya solo es de realizar esa adquisición, al menos en eso, y ponerle más atención a todas las cosas más complejas que en el estudio también se plantean muy bien. A ver, esta reflexión la voy a hacer en términos personales, no como fundación, porque este tema de las compras públicas, digamos, esta no es la primera evaluación, ya se hizo el estudio MAPS, participamos varios en ese proceso largo y complicado de evaluación. Fue una especie de alianza público-privada en la que varios centros de investigación y entidades públicas, para conseguir la información, pudimos analizar. Y al final, evidentemente, esto no es este fracaso, lo que yo les acabo de contar es un fracaso operativo de cómo funcionan las entidades públicas. Ese fracaso no es por ignorancia. Evidentemente es por un tema de incentivos, de dónde están los incentivos realmente en este sistema. Y obviamente pues no están en el logro de los resultados, ¿verdad? Y del cambio de vida, en las condiciones de vida, perdón, de la población. Eso suena bonito en el papel, pero en la práctica no es así. Ahora, también es cierto que cuando uno habla de visión sistémica y habla de procesos, la forma de abordar esos problemas es también con una visión sistémica, identificando esos puntos de apalancamiento, que eran los que hacía referencia Fritz, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos en el sistema en donde se puede intervenir y que tengan mayor impacto? Hace 3 años le hubiera dicho sí, la Dirección General de Adquisiciones, por lo menos en papel, sigue siendo, pero hoy en día, a como está y de lo que he podido ver, ya no, ya está, digamos, cooptada también, en mi opinión. Los intereses y los incentivos también ya, digamos, llegaron ahí en esas instancias. Y evidentemente la Contraloría, ¿verdad? Y es ese gran actor que está ahí, sale en todos los análisis, sale en todas las discusiones, pero jamás se va a cambiar porque no están los incentivos alineados para hacer esos cambios. En mi experiencia, ¿por qué me presto? O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué vengo a este tipo de discusiones? Es porque entonces hablemos las cosas como son, ¿verdad? Pero no utilicemos excusas técnicas y operativas para justificar reformas que obedecen a otros incentivos. Y reformas en todo, porque no solo es en la ley de compras, ¿verdad? Hay otras instancias de la gestión pública en la que lo que prevalece son los intereses particulares, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces es un poco también para tratar de botar ese mito, ¿no? De que existe la necesidad porque es que en el municipio se rompe la bomba, porque eso me ha tocado escuchar, se arruina la bomba y hay que salir de urgencia a comprarla, entonces necesitamos métodos para comprar sin límites de monto de manera directa para resolver asuntos no previsibles. Mentira, ¿verdad? Eso no es así, es una justificación mala en términos técnicos, y ahí está la evidencia, para avanzar reformas que responden a intereses particulares. Pero entonces hablemos así, ¿verdad? Y seamos honestos y digámoslo, y vengamos a estos foros y hablemos de de dónde están esos incentivos, quiénes son los que los tienen, y hablemos de esa forma, no hablemos desde el punto de vista de ¿verdad? Lo bonito que suena,
¿verdad? Reducir la corrupción, cuando la corrupción es algo tan general y un sistema de compras, como ya se dijo hasta el cansancio, no es para evitar la corrupción, ¿verdad? En fin, esa es mi reacción personal. Gracias. No, a ti, gracias. Publicidad, bueno, antes de darle la palabra a Alejandra, se mencionó mucho el servicio civil en el debate, y es que tenemos un estudio del servicio civil también en proceso, pronto lo publicaremos y también los invitaremos a eso. Muchísimas gracias a todos por asistir a la presentación de este estudio y por aportar a la discusión con el panel de invitados. Como ya les adelantaba Edgar, este estudio es parte de una serie de publicaciones que estaremos poniendo a disposición del público general. La próxima publicación será precisamente sobre la ley del servicio civil en Guatemala, que estará a cargo del doctor Jesús María Alvarado, así que estén atentos a la próxima convocatoria. Gracias.